Buenas noches a todos, jóvenes de esta asignatura Diseño de Mediaciones Tecnológicas. Hoy estamos a 17 de julio y vamos a estar haciendo la revisión del encuentro sincrónico número 3. Voy a mirar a ver quién escribió algo aquí. Ok, escribió la IA. Bien, vamos a estar hablando temas relacionados con la generación de contenido a través de los podcasts o podcasts educativos. También vamos a estar hablando sobre la tarea, la actividad que quedó pendiente la sesión pasada, que fue la de un trabajo grupal y diseñar un CMS o un mediador de tecnología en el que vamos a presentar los diferentes herramientas que vamos a construir en el módulo. Pero esa finalmente la vamos a hacer en el eje número 4. Sin embargo, ahora tocaba hacer la planeación de mirar a ver cómo podríamos estructurar un diseño de una mediación tecnológica, lo más probable en forma de un Classroom o en forma de un CMS utilizando Wix, WordPress o Weebly o Ping en su defecto. El eje número 3 del diseño de mediaciones tecnológicas nos invita a la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas conceptuales y técnicas son requeridas para la construcción de recursos audibles o visuales como mediadores? Acá ya tenemos dos elementos diferenciados claramente. Uno son las herramientas tipo podcast audibles y la otra es la generación de videos. Sabemos que el video está tomando mucha fuerza ahora desde la pandemia. Incluso se pudo establecer de que las capacitaciones o los entrenamientos a través de videoconferencias o videoclases vinieron a ocupar un rol o van a ocupar un rol muy preponderante en el ecosistema digital de la educación o de las clases. Vamos a mirar una videocápsula que está adherida a este módulo, a esta pregunta, y acá el profesor Harold Álvarez va a hacer una explicación relacionada con esta parte de la mediación tecnológica, enfatizando la parte de la realización de los elementos audibles y visuales. Vamos a acceder al referente de pensamiento que tenemos acá para esta oportunidad. Hay una muchacha que está utilizando como que una parte de audio. Hay alguien en el auditorio, todavía no ha llegado nadie. Hay una muchacha que está haciendo como que un podcast, está como que feliz, está narrando una experiencia a través de esta parte de la mediación audible. La vemos que también tiene unos elementos coloridos. Bueno, el podcast ha venido ocupando un espacio bastante importante en la generación, en la construcción de contenidos. El índice de este referente de pensamiento habla sobre los mediadores audibles o visuales, el podcast, la infografía, los avatares, tipos de aprendizaje, porque a través de estas herramientas nosotros aprendemos en una forma muy particular, la identidad digital, componentes o competencias en la tecnología educativa, ventajas y riesgos de la identidad digital, infografía y su poder mediático, avatares y mediadores tecnológicos, el podcast en el ámbito educativo, el nacimiento del podcast, las conclusiones y la bibliografía. Hay una introducción a la que los invito a abordar. Se reitera el título, los mediadores audibles o visuales, el podcast y la infografía y los avatares. En el título dice los mediadores audibles o visuales, mediadores audibles como podcast o visuales como los videos. Pero hay un híbrido entre ellos dos, que es el vidcast. Es un nuevo término que engloba herramientas de tecnología de base audible, pero que está acompañado con unas imágenes. A veces nosotros vemos en YouTube, en Facebook, en Instagram, una narración, una narrativa que es acompañada con una caricatura o con imágenes. Eso es un video audible que fácilmente lo puedes escuchar, ¿cierto? Porque no es necesario estar mirando la pantalla, es decir, que actúa como un podcast, porque no lo puedes o no es necesario verlo,
El podcast no se necesita ver, solo escuchar. Y el vidcast, porque al estar acompañado con imágenes, también puede ser transmitir un mensaje visual, ¿cierto? Dentro de esos tipos de aprendizaje tenemos el aprendizaje que es un aprendizaje receptivo. Este se da desde las primeras etapas de la aprendizaje. Nosotros estamos aprendiendo incluso de nuestros errores, de lo que vemos en la calle, de las noticias. Ese aprendizaje receptivo venimos nosotros a adquirirlo en la medida o a potenciarlo en la medida en que nosotros escuchamos las clases, escuchamos explicaciones de los maestros. La receptividad, voy a leerla, dice que en el contexto de la educación, ser receptivo es alguien que recibe o tiene la capacidad para recibir estímulos externos provenientes del docente o de la mediación tecnológica con la que tienen relación. Por ejemplo, un video, una simulación, un juego. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje latente. Es un aprendizaje que lo tenemos ahí, que está para ser explicitado. Por ejemplo, fórmulas, teorías, conceptos que nosotros ya los tenemos aprendidos y que no lo estamos ejecutando en el momento, no los estamos como que evidenciando en el momento, pero sí lo tenemos ahí puntualmente para efectos de aflorarlo en cualquier momento. Otro es el aprendizaje significativo. En el muchacho construye nuevo conocimiento con sus preconceptos. Lo que él tiene de preconceptos lo combina con los nuevos conceptos y ahí genera un nuevo aprendizaje. El precursor de este aprendizaje significativo es el estadounidense David Ausubel. Otro de los aprendizajes es el aprendizaje observacional. Este aprendizaje modifica la estructura cognitiva del estudiante al observar los procesos, cómo se realizan. Muchos lo adhieren o lo relacionan con el aprendizaje visual, ¿cierto? Yo, por ejemplo, necesito estar viendo cómo se hace una fórmula, el despeje de una fórmula, cómo se interactúa con diferentes elementos de forma geográfica o gráfica para mirar hacia dónde va. De pronto, si nosotros recordamos ¿cómo era que se llamaba esto? Donde el reloj, por ejemplo, había un reloj que en la siguiente casilla se movían las manecillas y uno tenía que adivinar en la cuarta casilla dónde tendría que estar. Razonamiento abstracto era eso. Entonces, eso es muy visual porque tú necesitas ver cuáles son todas las casillas que están o cuáles son todas las posiciones y cómo se comportan los elementos. Aprendizaje observacional. Otro es el aprendizaje por descubrimiento, que es el que nosotros podemos hacer o evidenciar en los laboratorios de cómputo, en los laboratorios de química, de ciencias, de física, donde le aplicamos unas características o unos parámetros a los experimentos que estamos haciendo y vemos cómo esto él lo sigue operacionalizando. Hay otro que es el aprendizaje repetitivo, aquel que nosotros evidenciamos tras repetir muchas veces algún concepto o alguna fórmula o algún proceso, ¿sí? Hay un video que acompaña esto y te enseñaré a la buena la parte 3 estilos de aprendizaje. Acá se explican estos diferentes procesos que nosotros vamos a estar evidenciando en el proceso de formación. Se los voy a colocar, voy a colocárselos en el grupo de WhatsApp. Se los voy a colocar acá. Ok, estilos de aprendizaje. Ok, bien, ahí se los coloqué en el grupo de WhatsApp para que lo puedan observar. Buenas tardes a todos los que están llegando. Bien. Más adelante encontramos algo sobre la identidad digital. Sobre la identidad digital, Dolos Reich nos hace una advertencia y es que son todas aquellas acciones que nosotros vamos dejando conforme interactuamos con la internet. Nosotros estamos haciendo tweets, posts, participando en redes sociales, haciendo comentarios en algunos de los procesos que
de manera digital nosotros participamos con nuestras cuentas de usuario, pues toda esta información va dejando o va quedando en nuestra identidad y huella digital. Estamos en los portales de empleo, por ejemplo, LinkedIn, estamos en redes sociales como YouTube, como Facebook, como Instagram, como TikTok, en clubes de conversación como Telegram, como Discord, y algunas redes para adultos, algunas redes para niños, algunas redes empresariales, horizontales, algunas redes que comparten información académica como Colombia Aprende, por ejemplo, como la del Ministerio de Educación, como MinCiencias, los investigadores categorizados. Entonces, todo esto que vayamos haciendo en la Internet va dejando algún reflejo en la actuación de nosotros. Más adelante encontramos algunas competencias digitales que los docentes tenemos que tener al día, o bueno, ni tanto exclusivo los docentes, sino casi que todos los que interactuamos con medios digitales. Por ejemplo, convertir documentos, digitalizar documentos, combinar datos, hacer presentaciones, extraer audios de videos, o sea, de un video extraer el audio, exportar archivos, entre otros. Cada una de esas va a estar descrita más en la parte de abajo. También hay otros riesgos que nosotros nos encontramos en el uso de la tecnología, y hace referencia a que nuestra información está pública para consulta de la demás gente, de los demás, por decirlo de alguna manera, internautas. Es así como encontramos el phishing, por ejemplo. Hay gente que se hace pasar por nuestro banco para robarnos nuestras credenciales y poder hacer algún tipo de ilícito. Tenemos el ciberbullying, la burla en internet, el deepfake, que es la suplantación de la identidad, el hoax, picar la inocencia de la gente para poder obtener un rédito o económico o de acceso a los medios digitales, el ransomware, que son secuestros de correo electrónico y en algunos de los casos de redes sociales, y nos piden después dinero para poder por decirlo de alguna manera, que nosotros volvamos a tener el control de nuestras redes sociales. Se roban los números de los contactos de WhatsApp. ¿Para qué? No sé, será para pedir dinero, etc. Más adelante encontramos una lista de reproducción sobre estos riesgos de las tecnologías, que los invito a observarla. Infografías y el poder mediático. Hablamos sobre elementos de graficación de la información en la que cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de poder mirar el flujo de cómo la información se mueve en un momento determinado. Datos de texto, audios, imágenes, gráficos, sonidos, ambientaciones, símbolos, iconos, casi que todos estos elementos los podemos combinar de modo que podamos mostrar algún flujo de dinero, flujo de proceso, flujo académico, flujo mecánico, movimiento contable a través de esta es la correcta ubicación de estos elementos y poder transmitirle un mensaje a el transeúnte. Esto lo hacemos en herramientas como Canva, por ejemplo, como Infogram, como en Calameo. También podemos hacer y montar infografías y quedan de esta forma como está presentado acá en la pantalla, ¿cierto? Con grafiquitos, con colores, etcétera. Ventajas de usar estas infografías en los contextos académicos. Claro que sí, pues mostrar secuencias de contenido, potenciar recursos didácticos, presentar campañas educativas, teóricas y prácticas. Tenemos disponibilidad de estos diversos portales, aceptar recursos disponibles en la web, acepta imágenes en formatos JPG y BMP, PNG, TIFF, que son diferentes formatos de muestra de información, y al final son de bajo peso, son infografías que por lo general están almacenadas en un formato llamado PNG, que nos permite guardarlas, distribuirlas, mandarlas por correo, compartirlas en la web, etc. Acá hay algunas de esas ventajas, y el proceso para construirla es buscar la información. A eso también le llamamos como curar contenido.
planeamos cómo colocar las cosas, subimos los elementos, ponemos acá, ponemos verde, colores fuertes sobre colores claros, o al contrario, hacemos un diseño, cogemos diferentes elementos para poder representar de mejor manera la información y luego la exportamos. Aquí están las explicaciones. Esto lo hacemos lo diseñamos sobre un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Diseño que describe de forma gráfica la estructura formal básica de una imagen, es decir, cómo va a quedar. Más adelante encontramos una lectura recomendada. Se llama la gamificación como estrategia metodológica en el contexto educativo universitario. Más adelante encontramos avatares y mediadores tecnológicos. Estos avatares y mediadores tecnológicos nosotros los utilizamos para comunicar contenido. Yo he utilizado algunos de los muñequitos que ven en las presentaciones y en los videos a efectos de dar un mensaje, acompañar al lector en su lectura con el recurso. Apoyan en el aprendizaje tradicional, estimula el aprendizaje sensorial, promueve la interacción y potencia las habilidades digitales. Esa explicación está acá a renglón seguido explicada. Tiene también algunas desventajas, ¿cierto? Por un lado están las adicciones, son los tecnófilos. Los tecnófilos son algunas personas que utilizan el teléfono 100% en cada momento. Se levantan y antes de ir al baño ven su teléfono. Al acostarse se le dan 2 y 3 horas viendo en la madrugada, viendo teléfono en vez de descansar. También tenemos otra de las desventajas y es la tecnología de punta. Parecería ser una ventaja, pero no. ¿Por qué? Porque en ciertos colegios sabemos que no hay cierta tecnología de punta. No la hay. ¿Por qué? Porque el brazo del Estado difícilmente llega y no llega a mostrarnos esta información o el poder de esa tecnología. El Internet, el 4G, no, difícilmente llega. Y otra de los errores son las fallas. La tecnología nos juega una mala pasada, se va a la luz, se apagan los bombillos, se queman los bombillos, se quema el computador. Usted tiene el computador prendido, lo apaga y a la siguiente encendida al otro día ya no funciona. ¿Qué pasa? Hay cosas que eléctricamente no funcionan y después uno no tiene la forma de cómo saberlo. Para crear estos avatares, entonces acá hay unos portales como FaceUmanga, Portrait, Avatar Maker, Bifunky, Cartoonize, Cartoon Avatar Photo Maker y Bitmoji. Son algunos. Es más, en Facebook creo que también usted puede hacer la creación de sus avatares en Facebook. Más adelante encontramos el podcast en el ámbito educativo. Esto parece ser de que se cae sobre su peso. El podcast nace como una entretención radial y va atrapando más y más a los lectores a los radioescuchas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene unos beneficios como que mejora la participación o fomenta la participación de los alumnos al permitirles que ellos expresen sus ideas, sus dudas. Hay un refuerzo temático, hay una disponibilidad porque en cualquier plataforma usted lo puede almacenar. Potencia modelos de aprendizaje basados en la escucha y potencia el pensamiento crítico, ¿cierto? Más adelante encontramos las conclusiones y las bibliografías. Vamos a leer esta reflexión y dice: enseñar en la era de la Internet significa que debemos enseñar hoy enseñar las habilidades del mañana desde hoy. Jennifer Fleming. Este referente de pensamiento entonces nos invita a abordar herramientas del tipo auditivo, del tipo visual como son los avatares. El avatar te muestra una gran cantidad de formas o de caminos de comunicación, rutas de aprendizaje en las que se va a potenciar el latente, tu aprendizaje, el aprendizaje que está, alguien está entrando, el aprendizaje que nosotros tenemos latentemente en cada uno de nuestros procesos de aprendizaje. Nosotros estamos en constante aprendizaje de medios auditivos, de medios visuales, y así como nosotros vamos a estar
almacenando y procesando esta información, pues de igual manera tendremos algún efecto de estos mediadores sobre nuestro estilo de aprendizaje. Es decir, que vamos a mirar con base en videos construidos por nosotros mismos, podcasts grabados con nuestras herramientas audibles, en este caso la grabadora de sonido de nuestro celular, o videos creados con el plug de Loom o con programas como Active Presenter para computadoras y aplicaciones como Movizen para celulares. Es decir, que tenemos una gran cantidad de herramientas que nos permiten a nosotros crear nuestros contenidos. ¿Qué tal, Humberto? Buenas tardes. Buenas tardes, discúlpeme que me estoy conectando por aquí por el celular porque estaba perdido y pensé que no había hoy. Estaba buscando aquí, no encontraba y tengo el computador dañado, entonces de pronto estoy... Vale. Listo, profe, no se preocupe. En el grupo, profe, usted está en este grupo de WhatsApp. Yo coloqué a las 5:42, coloqué el mensaje. O sea, los invité. No, porque estaba distraído, porque estaba buscando y como no lo vi, entonces lo colocaste muy tarde, entonces por eso fue. No, lo coloqué antesito, profe. Si la clase era a las 6 y lo puse a las 5:42, sí, lo puse antesito. Discúlpeme ahí por estar como tan elevado. Listo, tranquilo, no hay problema. Para eso, de más que esta grabación también la pueden consultar. Bienvenido. Vamos a mirar, ya hicimos el recorrido, profe, hicimos el recorrido por el referente de pensamiento que nos invita a retomar todas estas estilos de aprendizaje con medios telemáticos, con medios, por ejemplo, la grabadora de sonido, el uso del podcast. Radio Sutatensa en su tiempo empezó con la primera escuela a través de los medios audibles y de esa manera vino a cobrar tanta fuerza que todavía los podcasts ya están en internet, están en Google, están en Spotify, en SoundCloud, en Deezer, en Mixcrate y los están hasta monetizando. Es decir, hay gente que está ganando plata a través de la presentación de estos podcasts. Vamos a revisar, mi profe, la tarea del eje número 3. Lo invito a que después observe con detenimiento la videocápsula, la grabación donde está el recorrido la revisión del eje, porque si lo vuelvo a hacer, entonces queda 2 veces en el encuentro. Revisando la tarea, esta tarea tiene fecha de entrega el 29 de julio, o sea, en la otra semana, o sea, tenemos bastante tiempito. Esta es individual, dice, actividad evaluativa eje número 3, tarea. Tiempo de tarea del estudiante, 4 horas. Habilidades de pensamiento a desarrollar, habilidades de orden básico, identificar, habilidades de integración, analizar y sintetizar, y habilidades de orden superior, pensamiento crítico y pensamiento creativo. Nombre de la tarea, reflexionando sobre las mediaciones tecnológicas desde la oralidad. Objetivo de aprendizaje, analizar las ventajas de los blogs como mediadores tecnológicos en el ámbito educativo para establecer su mejor contexto de uso y aplicación. O sea, el objetivo es analizar los blogs, las ventajas de los blogs, pero lo vamos a hacer a través de un podcast. Descripción de la tarea. Diseñar y crear un podcast sobre las teorías, usos y ventajas de los blogs como mediadores tecnológicos en el contexto educativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un podcast. ¿De qué vamos a hablar en el podcast? Sobre las ventajas de los blogs como mediadores tecnológicos en el ámbito educativo. Para ello les voy a poner en el grupo de WhatsApp un podcast sobre los blogs, una audición sobre los blogs, para que usted se motive, para que usted lo escuche y de ahí usted pueda sacar su reflexión. Requisitos de la tarea. Antes de abordar el desarrollo de esta actividad, por favor asegúrese de lo siguiente. Primero, realice la lectura del referente de pensamiento, así como de las lecturas complementarias. 2. Realice la búsqueda en la web de otros documentos relacionados con las teorías, usos y ventajas que presentan los blogs en contextos educativos. 3.
a partir de los elementos conceptuales planteados en el eje, establezca una síntesis con las teorías, usos y ventajas que presentan los blogs en contextos educativos. 4. Construya un resumen audible en la forma de podcast en la que se sintetice su análisis. Para entrar en materia, por favor, tenga en cuenta las siguientes instrucciones. Primero, lea nuevamente el referente de pensamiento y las lecturas complementarias incluidas en el módulo. 2. Organice la información previamente seleccionada con el fin de que pueda ser más fácil su lectura durante la grabación de su aporte. 3. Seleccione una aplicación móvil de su dispositivo personal para que realice la grabación de su resumen relacionado con las teorías, usos y ventajas que ofrecen los mediadores tecnológicos en forma de blogs en el escenario educativo. Si no dispone de una aplicación móvil para realizar la grabación de su aporte, puede descargar una de su tienda de aplicaciones, Play Store o App Store. Para su facilidad se recomienda la grabadora de voz o cualquiera similar disponible. 4. Realice la grabación de su análisis evitando ruido atmosférico, voces externas y conservando una buena dicción y entonación. Para una mejor ampliación, puede escuchar las siguientes indicaciones. Yo les voy a colocar estas indicaciones Escucha estas indicaciones para crear tu podcast sobre los blogs y sus ventajas en contextos educativos. Ahí les coloqué eso que está en SoundCloud. 5. Una vez creado su archivo de audio o podcast, deberá subirlo al portal SoundCloud, para lo cual se deberá crear una cuenta con su correo electrónico personal. Recuerde ingresar a su email con el que crea la cuenta, pues el portal le enviará un enlace para activar su uso y que usted pueda subir sus audios. Cuando suba su archivo de audio deberá incluir una imagen ilustrativa que sea alusiva al tema tratado. Asegúrese de que la imagen tenga dimensiones iguales de alto por ancho. Es decir, por ejemplo, esta imagen de aquí es un escritorio, ¿sí lo ven? Entonces es cuadrada, ancho por alto, igual cuadrada. O sea, no puede ser así como un banner, no, sino como un cuadradito. 6. Construir un documento de evidencias en Word con la siguiente estructura. Hoja de presentación, introducción, desarrollo. ¿Qué va el desarrollo? Pega una imagen o pantallazo del podcast alojado en el portal SoundCloud. Incluye la dirección URL del podcast creado, por ejemplo, SoundCloud, tal cosa, o sea, toda la dirección del podcast, así como está este que está acá arriba. Incluya las conclusiones que usted pueda aportar de esta actividad, en la que argumente cómo se impacta el proceso educativo con este tipo de mediadores tecnológicos. No olvide referencias bibliográficas con soporte según las normas APA vigentes. Entonces, esa es la actividad que vamos a realizar. Vamos a hacer un podcast sobre las ventajas de los blogs. Entonces, les voy a colocar ahora más adelante, más luego, un audio o un podcast, un podcast o un video relacionado con las ventajas del blog, para que usted se pueda inspirar y pueda hacer su podcast sobre las ventajas de los blogs. Dicho esto, les pregunto, profes, dudas, preguntas, mi profe Humberto. Veo que no hay preguntas ahí. Tenía apagado el micrófono pues ya para respetar lo que estabas indicando y no vayas aquí como estoy sobre una avenida, entonces ya se genera mucho ruido, entonces de pronto puedo estar dando una explicación y lo interrumpo. Okay. Lo que hay que hacer, inclusive aquí lo tengo bajé aquí la imagen de lo que pusiste ahora, ¿sí? Del podcast. Sí. Inclusive le estaba introduciendo el correo mío y unas indicaciones aquí que hay. De todos modos, lo que hay que crear es un podcast explicando la importancia de los mediadores
tecnológico, ¿cierto? La importancia del blog, exactamente. Sí, y entonces, sí, como estrategia pues educativa y pedagógica, ¿cierto? Exactamente, así es. ¿Y cómo lo puedo utilizar ese podcast en una dinámica de clase, ¿cierto? Exactamente, así es. Así está claro. Y cómo los muchachos pueden hacer un podcast para una actividad de un tema, de sociales, de cualquier área del conocimiento. Eso, así es, sí señor. Así es. Exactamente. Bueno, entonces, como está meridianamente claro, ¿sí? Y solamente vino usted a la sesión de la clase, entonces, si le parece, si no hay más dudas, podríamos dejar hasta acá y luego, ante cualquier duda, preguntar por el grupo en WhatsApp para aclarar. Y qué pena con usted, me cogió como es con los pantalones abajo, porque yo estaba haciendo una cosa aquí y prendí el coso y vi ahí como la indicación de la clase, y entonces ahí mismo me puse aquí como las pilas. Me cogiste de revólver, me tiro de revólver. Bueno, listo, vale. Entonces, vale. Entonces, profe, lo invito a que escuche los materiales. Yo le comparto esta grabación, más luego salió bien cortica de media hora, empezamos puntual. Y usted la revisa, ahí va trabajando con su archivito de podcast, prepara la información bien y ante cualquier duda pregunta por el grupo, no hay problema, por el grupo aquí seguimos aclarando las dudas. Inclusive a los compañeros que he venido trabajando las otras actividades, hay algunos que son como manejan más bien estas herramientas tecnológicas, yo les pregunto. Bueno, listo, vale, ok, mi profe, claro que sí, gracias por venir. Listo, bien, muchas gracias. Listo, ok, nos vemos entonces. Chao, mi profe, que esté bien.